Imagina ser separado de tu familia y ser forzado a tener hijos con alguien que apenas conoces. Esta crueldad devastó a las familias de los esclavos, ya que constantemente vivían con el temor de que sus seres queridos fueran vendidos o separados. Es increíble que la humanidad haya olvidado a las mujeres esclavas que fueron obligadas a tener hijos para después venderlos. La crueldad de estas granjas, las cuales en realidad eran un campo de reproducción forzosa de humanos, es algo que nunca debemos olvidar. Para comprender la crueldad de la esclavitud en los Estados Unidos, es necesario examinar cómo los esclavos eran tratados como propiedad y cómo se les forzaba a tener hijos para mantener un suministro constante de trabajadores esclavos o para venderlos como si fueran ganado. Este sistema, conocido como crianza de esclavos, era una práctica horrible que los propietarios de esclavos utilizaban para aumentar su riqueza. Los esclavos eran tratados como ganado y seleccionados meticulosamente para la reproducción. ¿Cómo llegaban los esclavos de África a las Américas? Llegaban a América a través de un sistema brutal conocido como el comercio transatlántico de esclavos, que tuvo lugar durante varios siglos, principalmente en los siglos XVI al XIX. Los esclavos eran capturados en diferentes regiones de África por comerciantes europeos e incluso por sus hermanos africanos, quienes a menudo colaboraron con los europeos. La captura a menudo involucraba violencia y engaño. Luego, los esclavos eran transportados en barcos negreros en condiciones extremadamente precarias. Las travesías del Atlántico, conocida como la trata de esclavos, eran notoriamente brutales. Los esclavos eran hacinados en las bodegas de los barcos en condiciones insalubres, donde muchas veces morían debido a enfermedades, desnutrición y abuso. Una vez que los barcos llegaban a América, los esclavos eran vendidos en subastas o directamente a plantaciones, minas o dueños de esclavos. Estas ventas eran parte de un comercio lucrativo que involucraba a europeos, africanos y colonos americanos. Una vez en América, los esclavos eran ofertados al mejor postor. El destino de ellos se dividiría en dos. Algunos serían escogidos para trabajar en condiciones extremadamente duras en plantaciones de algodón, tabaco, caña de azúcar y otras industrias. En otros casos, los dueños de esclavos a menudo elegían parejas de esclavos basándose en atributos físicos como la fuerza y la salud, sin importar los lazos familiares. Esto significaba que las familias eran separadas brutalmente, ya que no se les permitía formar lazos familiares sólidos. Así era el horrible trato de las mujeres esclavas. Su juventud era vista como la mejor etapa reproductiva, obligándolas a quedar embarazadas antes de llegar a su edad adulta y siendo obligadas a tener varios hijos, a los cuales se les daba el nombre de esclavos reproductores. Estas granjas solo tenían el objetivo de crear tantos esclavos como pudieran para vender o llevar directamente a las plantaciones para trabajar. Esta información sobre cómo se trataba a los esclavos solo se logró conocer después de que los esclavos escaparan y documentaran su historia. Algunas historias cuentan cómo los amos se metían en la reproducción de sus esclavos. Las mujeres solían ser violadas, golpeadas y torturadas por sus amos. Los hijos de ellos, incluso por los capataces de la granja, eran obligados a casarse con quien ellos escogieran. Al momento de tener relaciones se les obligaba a llevar capucha o bolsas de tal forma que no pudieran reconocer a un hermano, una sobrina, una tía o una madre. Esta forma inquietante de reproducción forzosa destruyó su mente, dejando grandes traumas psicológicos. Lamentablemente, este valor reproductivo ayudaba al progreso del país, ya que servían como garantía, además de mano de obra barata. Hubo un momento en el que el papel moneda, que solía respaldarse en oro o plata, era escaso, entonces usaban a los esclavos y sus descendientes como una suerte de cuenta de ahorros humana. Un testimonio ampliamente conocido de esta dura realidad fue el que tuvo que soportar Jerry Haycock. A los 21 años, Henry tomó la valiente decisión de escapar de su cruel dueño, el Dr. James Norcom. Atravesó bosques oscuros y arriesgó su vida para alcanzar la libertad. Henry vivió en un pequeño ático escondiéndose de su perseguidor, pero eso no es lo que hace que su historia sea aún más asombrosa, y es que ella documentó su vida en un libro titulado Incidentes en la vida de una esclava, donde cuenta cómo su amo la violaba constantemente y cómo la obligó a tener 2 hijos y solía amenazarla con venderlos si no aceptaba tener relaciones con él. Por suerte consiguió su libertad cuando huyó a Pensilvania. Otro caso impactante es el de Mary Prince. Después de pasar por varios dueños en diferentes islas del Caribe, Mary Prince finalmente sería llevada a Inglaterra por parte de un amo. Allí comenzó a trabajar como sirvienta en hogares británicos. Durante su tiempo en Inglaterra se encontró con el movimiento abolicionista y comenzó a conectar con activistas que la alentaron a contar su historia en el libro La historia de Mary Prince.
donde relataba cómo fue separada de su madre al nacer y sometida a trabajos arduos en las plantaciones azucareras, soportando largas jornadas de trabajo y castigos severos. Prince describió las terribles condiciones de vida en las que las plantaciones, donde la desnutrición, el agotamiento y las enfermedades eran comunes. También experimentó la violencia sexual y abusos por parte de sus amos y otros esclavistas. A pesar de estas condiciones inhumanas, los esclavos no se sometieron sin luchar. Surgieron valientes líderes y movimientos de resistencia que desafiaron este sistema brutal y lucharon por su libertad.